Y yo pienso que ese proceso de impugnación es el que está dando lugar a que las acusaciones salgan ahora. Esas acusaciones que no aparecieron en la campaña tan nítidamente, sino que veladamente, después del 1 de julio, después de la elección, es cuando estamos viendo todo este tipo de problemas, en donde hay una descalificación que fundamentalmente tiene un común denominador, tiene una constante, que es el uso del dinero. Es uno y otro. El presidente del PAN hablando de los billetazos, que es la forma como gana el PRI las elecciones y que, pues, históricamente creo que así ha sido. Siempre de ha lavado ganado dinero, como lavado de Zambrano y Madero. Exactamente. Y es ahora, poca cosa, ¿eh? Y ahora el PRI está diciendo lo mismo, de que entonces López Obrador está utilizando 1.200 millones de pesos, que me parece una exageración, para financiar una campaña en donde, repito, creo que es un debate que está provocado por una impugnación en donde efectivamente puede haber algunas bases para hacerlo, pero que al final de cuentas viene siendo una cultura política en donde las acusaciones mutuas son prácticamente las mismas y en donde no se va a aclarar nada. Esto vamos a adelantarlo. No se va a aclarar nada y todo va a quedar igual. ¿Por qué tan escéptico? Porque creo que la impunidad aquí va a ser realmente uno de los factores que explica precisamente este tipo de problemáticas. Yo no veo una forma o no veo un mecanismo legal, jurídico, que realmente pueda llegar hasta su última consecuencia para poder decir efectivamente aquí hubo un ilícito y aquí hubo otro ilícito. Pero José Luis, si tuvimos, déjame retarte con este recuerdo de la historia, si sí. Tuvimos amigos de Fox, que ciertamente no terminó de procesarse apropiadamente en el Ministerio Público sí. Como debería, y hoy sus protagonistas son ya prácticamente parte del Congreso en la próxima legislatura, independientemente de esa parte de la historia, sí en las instancias de la autoridad electoral hubo, en el caso de amigos de Fox, en el caso de el Pemex Gate, que son evidentemente los grandes escándalos de la historia reciente mexicana de financiamientos indebidos a campañas políticas, en el caso de Vicente Fox y en el caso de Francisco Labastida, hablando, bueno, está el caso Ahumada también que se investigó, pero hubo, bueno, en un caso una multa de 1,000 millones, en el otro caso también algún tipo de sanciones relativas. Ni siquiera algo así, ¿te puedes imaginar? Una multa, sí. ¿Una multa, sí? Pero no una multa es perfectamente pagable. ¿Es barata? Es barata. Es barata en cualquier monto que sea. 500 millones de pesos fueron desviados del Pemex Gate para la campaña de Labastida, candidato priista en el 2000. Pagan 1,000 millones de pesos. El doble de lo que se desvió. Exactamente. No sé cuánto dinero hayan invertido los amigos de Fox en Fox. No sé si hubo la multa. Pero al final de cuentas, ¿qué pasó? Quien estaba en el poder, quien consiguió el poder, obtuvo el poder y lo mantuvo el poder. Entonces, el caso del Pemex Gate no llegó a Labastida. No llegó a Labastida. Pero hubo la sanción al partido. Al partido. La más alta de la historia. La más alta de la historia. No es supongamos que hay elementos para ello. Yo soy escéptico de que haya algo. Yo puedo creer que la investigación, que va a tardar su tiempo, no va a ser antes del 6 de septiembre. Esa investigación la vamos a tener después, ya cuando haya asumido el presidente o el candidato, en ese momento todavía ni siquiera presidente virtual de los Estados Unidos mexicanos, cuando asuma la primera magistratura, van a pagar esa multa. Y esa multa, repito, va a ser barata en comparación con todos los ilícitos que deberían ser efectivamente mucho más estrictamente regulados para que fueran estrictamente penalizados, como resulta el caso de todas estas declaraciones que estamos conociendo de todos los partidos políticos que se atacan, repito, prácticamente con los mismos argumentos y con las mismas acusaciones. Déjame, José Luis, hacer una pausa y regresamos en esta conversación para, bueno, seguir analizando este contexto político electoral en México, ahora con la postura del PRI, que pues escuchamos un fragmento de lo dicho por Pedro Joaquín Caldwell, donde, bueno, señala lo que acaba usted de escuchar. Después de la pausa, regresamos. ¿Qué se siente ver al presidente del IFE? No, está muy bien. No, sí. Digo,
Muy bien. Bueno, regresamos en la conversación, José Luis Reina. Bueno, no pude evitar preguntarte y recuperarlo ahora que estamos al aire, sobre, bueno, tú eres un académico muy respetado en el Colegio de México. Fuiste el director de tesis del actual presidente del Instituto Federal Electoral, digo, como dato biográfico tuyo y de él. Sí. Interesante. Bueno, en manos precisamente de quien fue tu alumno, Leonardo Valdés, y en manos del IFE y en manos del tribunal está resolver estas acusaciones, ni más ni menos. Estamos frente a asuntos muy delicados. El cruce de acusaciones ya se ha focalizado al tema de los dineros, del origen, del destino, de la triangulación, del lavado. Bueno, estamos frente a cosas muy graves. Da la impresión, José Luis, que otras autoridades deberían intervenir ya en el ámbito de la Procuración de Justicia, más allá de los delitos electorales, ¿no te parece? Yo creo que sí, pero el IFE debe cumplir con una de sus funciones básicas. En ese sentido, yo diría que el IFE, si le están solicitando los partidos que aclare estos orígenes y destinos de los dineros de las campañas, lo que está pidiendo ahorita Pedro Joaquín Colwell, por ejemplo. Que es lo mismo que pidió Zambrano y Madero para la campaña de Peña. Yo diría que como árbitro electoral, como la institución fundamental de las elecciones en México, esta institución electoral que ha costado mucho construirla, que haya sido ciudadana, que mantiene un perfil, yo diría, ciudadano aún, tiene que dar una respuesta, y no una respuesta con el plazo perentorio que ahí plantea el presidente del PRI. Tiene que dar una respuesta para los tres. O sea que la investigación tiene que ser, yo diría, cuando menos un esbozo de qué argumentación se va a utilizar en torno a este gran problema que es el uso del dinero en las campañas electorales antes del 6 de septiembre. Porque si esto se va y se alarga y llega que hasta enero, febrero del año 2013 es cuando vamos a conocer algunos resultados de estos planteamientos que están haciéndose mutuamente los tres partidos principales de este país, pues entonces no va a haber ningún problema. Va a ser entonces anécdota, no va a haber ningún tipo de sanción. Ahora, José Luis Reina, el presidente del Partido Acción Nacional, que tuvo esta conferencia inusual junto con el presidente del PRD, y conjuntamente le piden a la autoridad electoral que acelere las investigaciones y que lo haga pues antes de que sea la calificación electoral. Bueno, la respuesta del presidente del IFE fue que en enero del 2013 se podían tener algunos resultados en lo que corresponde a la investigación. No gustó mucho esa declaración. Sin embargo, hay que pensar que los procesos de fiscalización y de auditoría son probablemente más prolongados que los de calificación electoral. Sin embargo, y te pregunto qué piensas de lo que debería hacer el tribunal tiene la facultad de pedir reportes preliminares, porque va a calificar una elección, y probablemente el IFE no ha terminado su fiscalización por los tiempos requeridos, pero puede haber información preliminar que hoy tenga el IFE o que pueda tener en los próximos días, que pueda significar algo valioso para lo jurisdiccional y calificar una elección. ¿Crees que eso pase? Es posible que pase, pero yo lo que podría comentar en este momento, Carmen, es que sería muy lamentable de que, cumpliéndose el proceso, la decisión que tome el tribunal, que la impugnación sea desechada y que en 2013, enero, febrero, sepamos datos que realmente había razón en algunas de las acusaciones hechas entre los presidentes o entre los tres partidos, sería realmente lamentable que tuviéramos entonces un proceso entonces en extremo desasiado si efectivamente en 2013 estamos descubriendo todo el desaseo que aparentemente estamos suponiendo ahora. Las acusaciones mutuas de eso hablan. Entonces, más a nuestro favor para decir lo siguiente, creo que algo antes del 6 de septiembre tiene que haber. Algo que insinúe, cuando menos que diga por dónde está el problema. Porque realmente posponer el problema hasta después de una toma de posesión, creo que entonces sería realmente alimentar más esa lacra que tenemos en México, que es la impunidad. Entonces se hizo, pero ya no importa el medio, importa el fin, y el fin ya está conseguido. Entonces, por eso yo digo, es
o sería lamentable que realmente supiéramos los mexicanos, los ciudadanos que votamos, los que participamos algo en política en este país, que en 2003 supiéramos de todas estas anomalías, de todos estos ilícitos, después de que las cosas ya sucedieron? Pues mira, porque como dice el PRI y dicen la contraparte, estamos hablando de fraude a la ley, estamos hablando de violación de los topes de gastos de campaña presidencial, estamos hablando de origen ilícito del financiamiento. Digo las frases que utilizó el PRI para imputar cosas a López Obrador, frases que podríamos haber oído días anteriores en voz del PAN y del PRD. Ya ha subido con esto, me parece, el PRI el nivel de exigencia para que el ámbito jurisdiccional lo revise. Revise las cuentas de todos, en todo caso, pero revise las cuentas. Sí, porque tampoco aquí podría haber una especie de asimetría en donde solamente un partido sale auditado o un partido no, es... Pues ya con esto tienen que revisar las cuentas de todos. Todos. Exactamente lo que está diciendo... Pero revisar las cuentas, que ese es el tema, que colocan como tema central de la discusión en este momento, como dijiste, el tema del origen y destino de los recursos en las campañas políticas en México. Lo que está diciendo Pedro Joaquín Colway, presidente del PRI, no implica que se investigue los recursos de honestidad valiente y los recursos que haya conseguido Andrés Manuel López Obrador. Lo que implica esta declaración, con todos los puntos que has leído, que dijo hace unos momentos o hace unas horas, unas cuantas horas, implica que es para los tres partidos. No es para un solo partido, tiene que ser para los tres partidos, para que entonces sí tengamos efectivamente una base de información para poder sacar una conclusión que pueda ser válida. Yo diría que en este momento esta declaración tiene incluso hasta un efecto boomerang contra el PRI. A ver. Porque el efecto boomerang está en que, muy bien, que el IFE haga su tarea. Las cuentas. Y digan, el PRD hizo esto, pero entonces lo que dice el PRD o lo que dice el Andrés Manuel o que dice el líder del movimiento de las izquierdas tiene que ser exactamente aplicado para los miles de millones que supuestamente se aplicaron en la campaña de Peña Nieto. ¿Cómo te imaginas, después de la pausa, lo que tendría que ser la próxima sesión de el jueves en el IFE? Voy a la pausa y volvemos. Bueno, regresamos en la parte final en esta charla con José Luis Reina. Después de la pausa, volvemos con él. México Opina es un foro abierto para todos los mexicanos. Es tu oportunidad de expresarte y de influir en los temas que te afectan día a día. México Opina es tu espacio de discusión y de análisis con los protagonistas de la actualidad. Visítanos en cnnmexico.com y síguenos en las redes sociales. Entra, comparte y haz que tu voz se escuche. Tu opinión es lo que cuenta. México Opina, los domingos en CNN. Lo que sucede en México y más allá de sus fronteras. Información a fondo. Videoreportajes, tu oportunidad para opinar y para reportar. cnnmexico.com, en línea con México y el mundo. Enciende una luz para tu héroe. Nomínalo ahora en cnnheroes.com. Aristegui es presentado por Telcel es la red. Bueno, regresamos. José Luis Reina, profesor investigador del Colmex. Bueno, seguimos en esta discusión y análisis en el corte comercial. Te pregunté, ¿cómo te imaginas? ¿Cómo debería de ser en este contexto de exigencia de todos los partidos a la autoridad? Porque ahora sí, todos los partidos participantes en la elección presidencial le están pidiendo al IFE que investigue a los demás y que dé cuenta de ello. Si es así, ¿cómo te imaginas la sesión próxima del jueves en el Consejo General? Va a ser un sainete, un debate... ¿Un aquelarre? Un aquelarre. Sin embargo, yo creo que independientemente de cómo se den esos debates, que efectivamente van a ser duros, explosivos, pienso yo ahí en algunos de los que integran representantes de partidos que son realmente difíciles y duros y realmente agresivos en cuanto a la discusión, pero yo creo que aquí, el IFE tiene una sola alternativa, y esa sola alternativa es que ante la demanda de los tres partidos, tiene que darle una respuesta mínima a esa demanda, pero no a los partidos, a nosotros,
a nosotros que estamos presenciando, como siempre, un proceso postelectoral lleno de cuestionamientos, lleno de incertidumbres, lleno de dudas, falto de legitimidad. Por tanto, entonces yo creo que si queremos una institución electoral como el IFE, un árbitro electoral fortalecido, mínimamente tiene que darle pie a las preguntas, a los cuestionamientos de los tres partidos. Con información. Con una información preliminar mínima para poder entonces decir se están haciendo las cosas. Ya el IFE en su momento dio a conocer, por ejemplo, lo de una cuenta Monex, reveló el dato de que ahí había un fondeo de 70 millones de pesos, no dio el nombre de la empresa, pero dio el dato de que había ahí algo que investigar. Así como dio ese dato hace ya varios días, esperaríamos el jueves que el IFE, en atención a todos los partidos y a la sociedad, dé los informes preliminares que tenga de todas estas acusaciones. Sería deseable que lo hiciera, porque es por la salud de este régimen democrático que no acaba de cuajar. Entendiendo que está en curso las investigaciones y que los informes preliminares, en este caso, servirían para dar cuenta de fenómenos en curso. Exactamente. Yo pienso que... Debe tener ya informaciones relevantes. Si hay esta que tú dices, una cuenta, una tarjeta que está fondeada con 70 millones de pesos, eso es lo que tiene que, por ejemplo, decir el IFE. ¿De dónde salió el fondeo si es que efectivamente tiene el dato? Porque si no, entonces queda un poco... Lo tiene. Si lo tiene, que lo diga. Lo ha reservado. Porque si no, entonces, no voy a pensar mal, pero sí puedo utilizar la palabra de que entonces entre en complicidad con todas estas acusaciones, que sería terrible. Pues veremos qué sucede. Por lo pronto se ha elevado el tono y el tema principal que se pone a la mesa es origen, destino, recursos, triangulaciones, ocultamiento. Esas son las palabras de los recursos en campañas políticas en México. Gracias por estar aquí, José Luis. Gracias. Te aprecio mucho tu presencia y a usted gracias. Pásela bien. Le contaremos. Hasta la próxima.